Y hoy, pues, para hacer un recorderis, vamos a hacer un feedback. La semana pasada, pues, quedamos en que íbamos a hablar sobre los modelos económicos que se han implementado a través del tiempo en el mundo. Veámoslo más bien como una organización social, ¿no? Cómo se han implementado esos modelos sociales, económicos y culturales a través del tiempo. Pues sin más preámbulos, pues empecemos. En el momento voy a compartir mi presentación por acá. Por favor, me confirman si logran verla. Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Sí, profe. Espera que pasó algo aquí. Espera que pasó algo acá. Ya, ahora sí. Por favor, me confirman si pueden verla. Ahora sí. Entonces, ahora sí. Ahí ¿ya pueden ver la diapositiva o todavía no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, ya. ¿Bien? Sí, profe. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Listo. Ok. Listo, ya. Profesor, disculpe, lo que pasa es que esta es mi primera clase, la semana pasada no tuve acceso al horario, apenas me lo enviaron el sábado de la semana pasada. ¿Cómo es tu nombre? ¿Usted fue la que me escribió? ¿Usted fue la que me No, escribió señor. al correo? No, profe, Ah, No, profe. bueno. Hubo dos niñas que me escribieron, creo. Ahí les anoté el correo. Para ti que no entraste a la... gracias por cerrar el micrófono. Esto, para la persona que no entró, el estudiante que no entró la semana pasada, está en el PLAT, ya está cargado el video de lo que hicimos la semana pasada, ¿sí? Esta es la segunda clase. ¿Me escuchas bien? Sí, señor, bueno, profe, muchas gracias. Ah, bueno, tranquila. Si quiere, si está de acuerdo todo el grupo, hacemos un repaso rápido para que ella, pues, se adelante. ¿Quieren? ¿Sí? Es algo rápido. Sí, profe. ¿Sí? Listo, Sí. perfecto. Okay. Listo. Entonces, ¿cómo es tu nombre? La niña que entró hoy, qué pena, excúseme. Sandra Molina. Ok, Sandra, mira, lo que hicimos mucho. Señor, dime. Yo también entré hoy porque yo te mandé un correo diciéndote que no pude entrar porque no me dejaba ingresar al link. Sí, entonces ya, perfecto. Si estás aquí, está bien. Listo. Tranquilo, no se preocupe. Listo. Es que sí me mandaron un correo por parte del programa de administración que hay todavía alumnos que se están inscribiendo y pues tenemos que actualizar la base de datos de ustedes. Igual, pues los que me escribieron ya pues los tengo ahí ya en el correo. Bueno. Sí, profe, yo fui la que le escribí de administración. Sí, hubo varios, me dijeron. Perfecto. Entonces, bueno, empecemos para la niña los jóvenes que están entrando hoy. Lo que hicimos la semana pasada fue mirar a través de algo muy extenso, como 45 minutos, la evolución de la economía. El objetivo general, pues, era analizar la evolución de la economía a través de los años. Objetivos específicos eran identificar la evolución como una organización social, evidenciar los cambios en los conceptos teóricos y explicar las nuevas interacciones económicas. Entonces, nosotros partimos de una reflexión, si la economía era una ciencia social, que por qué existe la economía, por qué es importante conocer la evolución en la economía, qué valor económico tendría el metro cuadrado de la Tierra en el planeta Marte, existen unas leyes en la economía, conoce los conceptos de fintech, agrotech, inteligencia artificial, humanoides, qué importancia tiene el agua en el asentamiento de la humanidad. Entonces, como para hacer un pequeño resumen, voy a responder todas muy breve. Entonces, la economía es una ciencia social porque se encarga de estudiar o hace parte de las ciencias sociales. Tiene un método científico, por lo tanto, toda área disciplinar que contenga un método científico, es decir, recolección de datos, analizarlos, generar hipótesis, comprobar teorías y generar leyes, pues se llama una ciencia. Y en este caso es una ciencia social porque tiene que ver con todo lo que, el de la interacción del ser humano como tal. ¿Por qué existe la economía? Fácil. Porque el objeto de estudio de la economía es la escasez. Si usted tiene recursos, que es una excepción, si existe mucho recurso, pues usted no tendría problema en administrar ese recurso, ¿no?
de la cantidad de ese recurso, pero como no todos los recursos son ilimitados, es decir, los recursos son escasos, por eso es que existe la economía. Con teoría, lo que es número menos paja para Perfecto. Entonces, ¿por qué es importante conocer la evolución de la economía? Porque pues si una empresa del año 1940 no se adapta al progreso, a la innovación, no existiría hoy en día. Entonces, pongamos unos ejemplos. Pues, Coca-Cola, Texaco, General Electric, Ford, todas esas empresas, si no se adaptan a las innovaciones actuales, están, o sea, quedarían atrás, no estarían hoy en día. ¿Por qué es importante? Ya lo vimos. ¿Qué valor económico tendría un metro cuadrado de tierra en el planeta Marte? Pues hasta el momento, pues ese es como el tema esencial de Marte, ¿no? Sabemos que el mundo, aquí el planeta Tierra, pues el valor de la Tierra vale porque es limitada. Las 3/4 partes del globo, digamos, es agua, pero agua salada. Tenemos poca agua dulce, entonces el metro cuadrado en la Tierra vale muchísimo por la escasez. ¿Sí? ¿Existe una ley en la economía? Claro que sí, y tal como la ley de la gravedad, así es. Si no se cumplen, pues empiezan a generar fallos. ¿Conoces conceptos de fintech? Pues el fintech es lo que nosotros llamamos negocios, mercados financieros en la red o en Internet. Entonces se crean aplicaciones para que usted pueda obtener créditos a través de su smartphone, a través de reconocimiento facial o de la cédula, y usted puede adquirir un crédito. Son estas innovaciones que hacen pues, los bancos, el sector bancario, con la manilla, con el chip, con todas estas innovaciones en sus aplicaciones. Y Agrotech, pues es generar, digamos, la producción del agro, mandarlo también a hacer aplicaciones en startups, en tecnológicas, pero transformando el producto. Entonces, por ejemplo, la uchuva. La uchuva se ha hecho análisis que la uchuva tiende a mejorar el organismo, tiene muchas propiedades, el organismo adquiere muchas propiedades nutricionales de la uchuva y se puede transformar en pastillas, por ejemplo, como en potes de suplementos vitamínicos, más o menos así. Pero todo manejándolo bajo el concepto de aplicaciones en Internet y todo esto. La inteligencia artificial, pues ya lo vemos, son todas estas aplicaciones, Zoom, Google Meet y además aplicaciones que ustedes tienen para hablar con cualquier persona en el mundo. Humanoides, pues es lo que se está apostando ahorita y pues es chévere la idea. ¿Qué importancia tiene el agua en el asentamiento de la humanidad? Pues todos sabemos que todo empezó, los asentamientos urbanos empezaron pues, en donde existía agua. Entonces, vamos a repasar de una forma rápida, por allá en Egipto, el río Nilo, por acá en Sudamérica, el Amazonas, el Orinoco, bueno, en fin, por allá en el norte, entonces está el río Mississippi, por allá en Europa está el Tigris y el Éufrates. En Asia está el río Amarillo, que es el de China. En fin, decíamos que la economía, pues esto ya se lo expliqué, hace parte de las ciencias sociales, psicología, antropología, sociología, derecho. La economía se divide en dos, microeconomía y macroeconomía. Y pues hoy diría que yo propongo como la innovación en cuanto a tecnología, ¿no? Y claro, yo, pues después les explico bien eso. ¿Y cómo defino yo la economía? Como una ciencia social que estudia y analiza la interacción económica de la humanidad y cómo esa humanidad a través de los años gestiona los recursos para satisfacer necesidades, maximizando el bienestar de una comunidad o aldea global. La palabra economía es muy básica, viene de oikos y nomos. En ese tiempo era la ley de la casa, pues hoy es el administrador del hogar. Y pues ya ese hogar a través del tiempo se llama empresa. Recordemos que hacen parte del proceso de interacción entre los seres humanos y surge la vida social y la parte económica. Entonces, a través de eso está el agua, la división del trabajo, la evolución del cerebro, los nómadas versus los sedentarios. Recordemos que yo les decía que nosotros, o por allá
cuando empezó la humanidad, los cavernícolas tenían este cerebro reptil y a pesar del tiempo, a través del tiempo, pues el cerebro se ha ido maximizando hacia afuera. Entonces, ya somos sapiens sapiens y pues esta corteza cerebral es la que evoluciona el pensamiento, el razonamiento, la creatividad, las emociones, la inteligencia emocional, el aprendizaje, la memoria, las artes, la conciencia, la educación y la cultura. Es un concepto personal, es mi opinión. Creo que a medida que vamos evolucionando el cerebro, creo que deberían ser más sencillas las interacciones entre las sociedades, pero es lo contrario. A medida que se va evolucionando el cerebro, creo que hay más disputas, más contrariedades, más problemas. Entonces yo les decía a ustedes en la sesión anterior que a grandes problemas, grandes soluciones. Entonces, bueno, ahí quedamos. Y quedamos en que íbamos a ver, pues, hoy digamos, todos estos modelos, como la esclavitud, monarquía, imperialismo, dinastías, feudalismo, nación-estado, y mercantilismo y capitalismo, y que el comunismo se quedó por acá solo. Recuerdo que una niña dijo, es la mala interpretación como tal de la ideología del comunismo, pero hoy vamos a hablar de eso. Entonces, ya yo les decía que fue un error el comunismo con Marx y ya les explico el por qué. Y mi argumento del por qué fue un error. ¿Listo? Entonces, hoy es la segunda sesión, no, la segunda semana que nos vemos y para hoy pues tengo esto, que son los modelos económicos en la humanidad. El objetivo general es analizar la evolución de los diferentes modelos de organización social, económico y cultural en el mundo. A partir de ese objetivo general, vamos a explicar las características de los diferentes modelos organizacionales y vamos a demostrar los diferentes conceptos teóricos económicos. ¿Alguna pregunta? Ustedes, por favor, interrúmpame porque yo me emociono y es una pasión para mí eso. Entonces, yo me encarreto mucho y empiezo a hablar y no paro. Entonces, eso hace que de pronto no genere como un debate, pero ustedes me dicen, profesor, disculpe, voy a hablar. Claro, con mucho gusto. ¿Listo? Igual no puedo ver quién levanta la mano ahí porque pues la idea es como mostrarles el pantallazo para que ustedes tengan una mejor visión. Entonces, cuando quieran, me dicen, profesor, quiero hablar. ¿Listo? Tengo una pregunta o algo así. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, profesor. Bueno, listo, profe. Por ahora no, Entonces, profe. empecemos. Listo, entonces, listo. Cuando quieran me dicen, ¿no? Profe, tal. Entonces, yo me encarreto mucho y me dicen, bueno, listo. Entonces, empezamos. Si ustedes pueden ver la tendencia, es a una evolución, o sea, paso por paso. Y por eso es que refleja el comunismo como algo que va como separado de esa trayectoria en evolución de los sistemas sociales, porque es como si fuese como una contraparte a esta evolución, ¿sí? Pero ya les explico el por qué quedó ahí solo como tal. Recordemos que cuando hablamos de esclavitud, pues hablamos, primero tenemos que recordar esto. Primero tenemos que recordar que nosotros fuimos cavernícolas, fuimos arcaicos. Recuerden ustedes en su colegio de quinto o sexto de primaria, por allá en sociales le tuvieron que hablar de las sociedades, de la Mesopotamia, digamos, de algunas sociedades que se generaron en esa época. Y pues los cavernícolas vivían en cuevas. Entonces ahí empezó la división del trabajo entre las mujeres para recolectar frutos y los hombres que cazaban en manada. Recordemos que ellos, pues, como empezaron con la piedra a generar, como se pueden ver ustedes acá, algunas artes. Entonces, mire que desde ese momento el cavernícola ya generaba artes en la cueva. Entonces, pintaban las acciones que ellos hacían. Por ejemplo, aquí hay un toro, una vaca, o en ese momento en ese momento, pues es un búfalo, yo no sé, yo diría un rinoceronte. No sé. De estación en estación. Lady, apaga el Entonces, micrófono. Gracias, mi amable. Entonces, pues aquí está la representación de los cavernícolas.
ellos adquieren el fuego, como que lo descubren, y pues eso permite la cocción de los alimentos, la protección también pues, de algunos animales o algunos salvajes. Profe, una cosita. Sí, señora. Sí, Usted señorita, nos dime. comparte esas diapositivas, ¿verdad? Ustedes, sí, claro. Entonces, el calor, y pues aquí hay representaciones, pues ellos colocaban con la piedra, trataban de afilarlas para hacer las flechas. Entonces ellos cogían los palos y las amarraban con una, pues yo no sé en ese momento qué habría, pero las amarraban a los palos y hacían lanzas. Eso es como la era cavernícola. Entonces luego ellos pasan a ser, recordemos que en ese momento eran nómadas, ¿no? Entonces ellos pasaban y consumían los recursos en ciertas regiones, se acababan los recursos y pasaban a otra región. Buscaban un valle que tuviese pues alimentos, que tuviese como ganado, y lo mismo, eran nómadas, hasta que llegó el momento que fuesen sedentarios. En este momento ya hablamos de la esclavitud. Entonces recuerden en Europa, sobre todo, y todavía sigue, ya es otra forma de esclavitud, ¿no? Ya se llamó, ahora se llama, es como trata de blancas, como esa es otra forma de esclavitud. Ya existe otra forma de esclavitud como es, ahorita no quiero decirlo, pero hay otra forma de esclavitud. Eh, ya todos somos libres, pero existe otra forma de esclavitud hoy en día. Esto, pues recordemos los egipcios que les pegaban, esto recordemos por allá en Europa, en los españoles, los mismos romanos, los griegos, todos se compraban, digamos, los esclavos para trabajar hacia un dueño o un terrateniente. Luego vienen los imperios bizantinos, el imperio del sol naciente, el imperio luteriano, todos estos imperios que salen de por acá, se dividen. El imperio, pues, como todos sabemos, es como una asociación, tiene como una jerarquía. Existe un líder que pues es como el comandante o el rey, y él trata de conquistar tierras y hace guerras, y pues ahí ya nos pasamos hacia las películas, ¿no? Como las películas de Marco Aurelio, las películas de todos estos personajes, más Calígula, todos esos grandes personajes que existieron. Calígula era un enfermo, Calígula era una persona muy, muy, muy mala. Es imposible que existan personas así. Colgaban cabezas en una estaca. Son personas totalmente fuera del sentido común. Entonces, y eso pues ha venido evolucionando en el mundo. Entonces, eso es duro de entender. Aparte de eso, pues recordemos que también existe el imperio por acá, el de China, el imperio del sol del japonés, y pues como que se iban generando algunos, los árabes, la Liga Árabe, los rusos, entonces iban todos como formando sociedades. Aquí pues para decirle lo del imperio japonés, el imperio chino, y pues llegamos ahorita a lo que se llama Roma. Y en esta monarquía, pues Roma en ese tiempo era la máxima civilización que tenía el mundo. Recordemos que Roma o Roma viene de Grecia, ¿no? Ellos son como Grecia, Atenas, Grecia es los papás de los romanos, digámoslo así. Los romanos dieron mucho de los grecos y de los griegos y montaron su civilización. Entonces, pues ellos empezaron a hacer una ciudad como tal. ¿Qué tenía esa ciudad? Esa ciudad tenía pues calles, avenidas, tenía zonas húmedas como saunas públicos, tenía un senado, tenía un ave César, tenía un coliseo, que es el famoso coliseo romano. Está bien, en esa época se practicaba pues
el deporte era sangriento, ¿no? Entonces, pues, esto era como que decíamos, Roma como el tesoro del Imperio Romano, ¿cierto? Entonces, Roma para ellos era el tesoro. Entonces, existía como la máxima, era como la máxima civilización en ese tiempo. Era como el tesoro a mostrar en el mundo. ¿Por qué se acabó? Se acabó por las cruzadas. Recordemos que ya entonces empiezan las religiones, la iglesia como tal, la famosa temporada de la iglesia, que ¿cómo se llamó? ¿Cómo se llamó la iglesia en ese tiempo? La Inquisición, ¿no? La Inquisición fue una organización de la iglesia, pues que perseguía, que hacía muchas locuras en ese tiempo. Y con el tiempo también la iglesia ha pedido perdón al mundo por esas organizaciones. Entonces, pues, digamos, la sociedad, al acabarse eso por las cruzadas, por la guerra de las religiones, acuérdense del Imperio Otomano, entonces se crea el feudalismo, que es el otro, digamos, en la escala, como el otro sistema social económico. Ya estamos en el periodo de las dinastías en China y Japón, y ya vamos en el feudalismo. Entonces, ¿qué es lo que quiero demostrar acá? Que el imperialismo, pues ya era una sociedad, una civilización como tal, y vuelven al feudalismo. Se acaba por las cruzadas y llegan al feudalismo. ¿Y qué pasa en el feudalismo? En el feudalismo ya no están, digamos, en la ciudad, que puede ser, sí, como Tokio, sino ya se van hacia el campo. Entonces la gente migra hacia la zona rural, y en la zona rural entonces ya son sociedades de autoconsumo, que tienen un señor feudal que es el rey, y los latifundios, digamos, un latifundio es una porción de tierra en donde se le encargan a un cierto grupo de personas y le dicen, usted en este pedazo de tierra va a cultivar papa, en este otro va a cultivar cebolla, trigo, tomate, y ya se va a la zona rural. Y entonces este es el famoso sistema económico del feudalismo. Entonces, representando, primero el señor feudal era el que tenía pues el poder en ese momento, los nobles, que eran los grandes terratenientes en ese momento, y del clero, que es la iglesia. Esta es la pirámide de la parte social. Entonces, el señor feudal encabeza la pirámide, el clero. Recordemos que la iglesia, esto pues se dice hoy en día porque ya tenemos grandes conocimientos acerca de la sociedad del pasado. No quiere decir que estemos diciendo errores, sino reconociendo las fallas o las virtudes de las sociedades anteriores. El clero se nutre de qué, muchachos? El clero o de qué genera ingresos el clero? Pues de la fe, ¿cierto? Desde la felegría. Entonces, en las Sagradas Escrituras dice que dar el diezmo, que dar a la iglesia lo que es de Dios, y lo que es al rey el tributo. Entonces, pues el clero, la iglesia se sostiene en base a esa limosna, a ese diezmo, y ellos son los más educados junto con los nobles en esa época. Recordemos que existían en esa época grandes universidades como la de Oxford, como la de Alejandría, y muchas de las grandes, digamos, sacerdotes en esa época iban a esas universidades. Recordemos que existía el papiro, y podían estudiar, digamos, de los anteriores personajes en la historia acerca de la administración de una ciudad o de una sociedad como tal. Entonces, y hoy en día es así, jóvenes. Los grandes sacerdotes tienen muy buena educación. Ellos van a las mejores universidades en el mundo, como la Sorbona en París. ¿Qué otra? Grandes universidades, las mejores universidades. ¿Por qué? Porque ellos pueden hacerlo y ellos son los que manejan. Ahorita les voy a comentar, ayudan a administrar la sociedad como tal. Entonces, ellos ya tienen, por ejemplo, hoy, desde hace muchos años para acá, ellos ya hacen profesiones. Entonces, unos son economistas, otros son ingenieros civiles, otros son abogados, y así, ellos tienen profesiones. Otros son teólogos, otros se encaminan por la teología, por la filosofía, y es así. Y los nobles, pues los nobles son aquellos que
que son los grandes terratenientes, son los dueños de tierras, y pues ahí es el cuento. Este cuadrito que lo tengo aquí parece un juego de Tetris, pero en realidad no es. Es para, pues, ustedes sepan que, por ejemplo, en este verde se generaba trigo, en este otro verde claro se genera cebolla, en este azul yuca y en este rojo papa, por ejemplo. Los caballeros, pues, eran grandes personas que le daba el poder el señor feudal, pero todo bajo por eso es que se dice que nada es gratis en la vida. El señor feudal nombra a ciertos señores caballeros, pero con el ánimo de que le ayuden a cuidar su reinado, digámoslo así. Entonces existen los vasallos, que son los guardianes, y los siervos, que son los campesinos, o las personas que están, pues, en la última parte de esa base de la pirámide. ¿Qué ocupaciones existían en ese momento? Pues la agricultura, el poder de la tierra, la ganadería, la alfarería, que eran las hacer ollas de barro, la herrería, acuérdense, todo lo que es de hierro, los caballos, las herraduras de caballos, todo lo que es armas, en fin, y la zapatería. ¿Alguna pregunta acá de ustedes hacia mí, por favor? ¿O alguien que tenga un concepto que pueda aportar? Profe, los nobles, ¿quiénes eran? Los nobles eran esas personas terratenientes. Recordemos que venimos de Roma, de una civilización, de los imperios. Entonces, en el imperio, pues existen personas que tienen poder en la tierra. Entonces, recordemos que esos ya hacen parte de los nobles. Esos son los nobles, los terratenientes, personas que tienen latifundios. Profe, Muy bien. Señor, dígame, pregúntame, tranquilo. profe, ¿y cómo? Bueno, ¿cómo se elegía el señor feudal o cómo se hacía ese proceso? No, pues, bueno, entonces vámonos para esto. Esto le va a aclarar mucho. Entonces, recuerden, esta es la película de Gladiador. El señor feudal, pues, era el que recordemos que eso eran ¿cómo se llama eso? Por sangre, ¿no? Por linaje. Recordemos que el linaje de sangre azul, el linaje de Jesucristo, ¿cierto? Hay muchas teorías acerca del linaje de Jesucristo. Si Jesucristo tuvo hijos, si Jesucristo no tiene hijos. Hay otros que se creen, por ejemplo, los reyes de España, los reyes españoles, los reyes ingleses, la reina inglesa, todos son por linaje, ¿sí? Entonces existe el príncipe Harry, el príncipe William, ¿sí? Entonces todo es por linaje. Entonces aquí estos eran los primeros reyes y pues ellos, digamos, el hijo del hijo y del hijo. Entonces esta película, si todos la vimos, nos transporta allá. Entonces el famoso Ave César, el pueblo en el Senado y una persona que va en contra de ese sistema, él le perteneció y vio como Marco Aurelio era un gran emperador, era un gran líder. Existen un libro que si quieres se los comparto, tienen máximas de Marco Aurelio, yo lo conseguí, y Marco Aurelio es una persona de mucha sabiduría y por eso fue que él logró expandir su imperio, lo que hizo digamos, otro emperador, por ejemplo, no sé, el que le siguió, Carlos Magno o Alejandro, no me acuerdo muy bien del nombre, pero el que le siguió lo que hizo fue derrotar o esclavizar al vasallo y generar más poder por el tributo. Entonces ahí se genera pues esa división social, ¿cierto? Ese gran problema social que existe. Entonces aparecen grandes personajes en la leyenda como Robin Hood. Entonces Robin Hood no aceptaba de que el rey, el señor feudal, se llevara todos los tributos, todo el autoconsumo, y sale el defensor de los pobres, digámoslo así, el rey de los pobres. Entonces sale Robin Hood y trata de darle a los pobres todo lo que le corresponde al señor feudal. Y se generan unos grandes castillos, recordemos como Troya,
la película de Troya, recordemos también los castillos, nosotros tuvimos aquí castillo, ¿no? El castillo de San Felipe en Cartagena, recordemos esos castillos, en fin. ¿Hasta el momento de preguntas? Entonces, si no es así, digamos, el sistema feudal empezó a caer. Uno, porque ya, así como en el pasado, a través de las cruzadas cayó el famoso Imperio Romano, pues este sistema también empezó a caer. ¿Y por qué cayó? Porque por ciertas, digamos, barreras y sobre todo en la parte social. Esto recordemos que era una, digamos, una sociedad consumista. ¿Por qué? Porque todo lo que se producía acá, pues llegaba al señor feudal. Recordemos que el dinero se hizo en China, la pólvora, el papel, todo eso se hizo en China, ¿cierto? Entonces, ya por allá en la China está el dinero, entonces aquí también se tenía que hacer tributo al rey en forma de impuestos, en fin. Entonces, todo esto empezó a caer. Y también las ocupaciones, la gente quería pues también. Profe, una pregunta, o sea que los Sí, vasallos, sí. ¿qué vendrían siendo? ¿Como los campesinos? No, los siervos son los campesinos, los vasallos son como las personas que le rinden protección. Es que Como hay gente. algo así, ¿Cómo? como un ¿Perdón? ejército. Sí, como un ejército. Lo que pasa es que, ya les digo, los vasallos son los administradores digamos, de esos latifundios o de esos campesinos, ¿sí? Primero, señores feudal, que es el rey, el clero, que es la iglesia, los nobles, que son los terratenientes, caballeros, que son nombrados por el señor feudal, de forma de que estos siervos y estos vasallos le paguen al señor feudal, y los vasallos son como los administradores de todos esos tributos de la sociedad, en fin, todo para el señor feudal, y los siervos son los campesinos. ¿Entendido? Profe, una pregunta. Sí. Dígame. Los vasallos no eran, es que tengo entendido que habían los siervos, que serían los campesinos, y los Sí. vasallos serían o sea, también campesinos, pero tenían derecho a tener sus propias tierras. También sí, puede ser. Sí, sí. Ah, ok. Hay diferentes teorías, o sea, la verdad hay diferentes, existen personas que hablan, porque la verdad, yo hace 8 años leí esto y esto solamente tenía, no existían los vasallos, no existían los vasallos, o sea, en diferentes libros dicen diferentes cosas. Señor feudal, clero, nobles, vasallos, no más. Entonces después, hace un mes leí, señor feudal, clero, nobles, caballeros, vasallos y siervos. Entonces como que van complementando más la información. Pero Los vasallos lo que son como los administradores de todo esto. ¿Listo? ahora sí hablo. Los vasallos son como la gente del común subsidiada, pues, y los siervos son los que normalmente llamamos como esclavos, pero que están como siendo remunerados. Exacto. Lo que yo quiero es que a medida que avanza el tiempo, se generan formas de asociación, digamos, de evolución en la sociedad, ¿no? Desde la esclavitud, empezamos ya después, ya todo el mundo no era esclavo, entonces ya después se generan otras formas de organización social, y aquí ya esto, para pasar al siguiente, vamos a pasar, que es al Estado-Nación, entonces ya esto empieza a caer. ¿Y cómo cae esto? A través de estas siguientes, digamos, cositas. Primero, pues se genera una urbanización. Entonces, he aquí lo que yo siempre les he comentado a todos mis estudiantes. La sociedad es como tonta, ¿no? En serio. A mí me parece que la sociedad es a veces como tonta. ¿Por qué? Discúlpenme que les hable así a ustedes, jóvenes. Es una palabra, pues, un poco malintencionada, pero no a la vez. Es un poco fuera de tono. Pero ¿por qué la sociedad es un poco tonta? Porque, mire, venimos de una civilización romana, que es el orgullo del Imperio Romano. Roma es una civilización, ¿por qué? Porque tiene humedales, tiene saunas públicos,
tiene calles, avenidas, tiene un coliseo de deportes, tiene un senado, tiene un ave César, que es como el presidente o el ministerio, ¿sí? Y tiene el pueblo. O sea que hay una forma de organización bien chévere hasta el momento. Pero después dice, no, esta no nos gusta, nos vamos hacia la zona rural, hacia el latifundio, se crea otra forma de organización, empieza ya los reyes a mandar la monarquía, ¿cierto? Y entonces vuelven otra vez, dicen, no, esto ya no nos gustó, entonces nos tenemos que ir de nuevo a la civilización, y ahí es donde vamos. Entonces, mire que el feudalismo cae, ¿y por qué cae? Cae porque va a existir urbanización, ya los latifundios se empiezan a generar, digamos, carreteras, se empiezan a generar otra vez como unas calles, una organización entre varios latifundios, existen barreras en las ocupaciones, entonces todo el mundo quería producir, pero nadie gana ni nadie saca un beneficio de eso. Entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Cierto? Si solamente estoy trabajando para los nobles, para el clero, para el rey feudal, pero yo no tengo derecho a un beneficio, ellos sí hacen lo que quieren y nosotros no. Entonces yo solamente estoy trabajando para darle a ellos. O sea, es una sociedad autoconsumista. Profe, Señor, o dígame. sea que básicamente se va acabando el feudalismo es por una revolución. No llamémosla como tal, pero sí. Se cansó Bueno, de lavar, de planchar. Acuérdense de la canción. Así más o menos. ¿Sí? Se cansó de lavar, de planchar. Profe, o sea que ningún campesino podría, o sea, podría llegar a ser un feudal. En ese momento, sí señor, así es, en ese momento. Así es. Entonces, claro, entonces se rebotó la sociedad, dijo, no, yo no te puedo, yo porque tengo que hacerle caso al rey. Entonces empezaron, por eso les digo, se empezó a hacer la famosa leyenda del Robin Hood y empezaron así. Bueno, eso por un lado. Por el otro, las barreras de formación en ocupaciones como la agricultura, la herrería, la alfarería. Luego viene la comercialización de los productos. Entonces, usted para ser, digamos, herrero tenía que estar 6 años, ¿sí? Como ahorita. Para usted ser profesional, lo que pasa es que en ese tiempo le llaman ocupaciones. Pero ahorita para ser profesional tiene que durar 5 años estudiando, preparándose, recibiendo formación, para que ya después salga y empiece a producir para su beneficio y para el beneficio de la sociedad, ¿cierto? Eso es. Entonces, en ese momento, usted tenía que durar 7 años aprendiendo eso para que el dueño de la escuela o el dueño que le estaba enseñando a usted, él sí podía comercializar los productos. Entonces, la comercialización de productos que genera, pues un beneficio. Entonces ya empiezan a acuñarse las monedas. Acuérdense que en Roma ya existía las monedas, ¿se acuerdan? Que el señor feudal pasaba y mandaba monedas al pueblo y el pueblo, ay, qué gracias, qué gracias. Entonces ya existía el dinero y había un cambio social, no revolucionario, ¿listo? No lo malinterpretemos. Revolución, no, cambios sociales. Son cambios sociales, ¿listo? Paradigmas. Se rompen paradigmas. Ahora, ¿qué sucede? Después del feudalismo viene el nacionalismo. Aquí el nacionalismo es el Estado, la creación del Estado como tal. Entonces se empiezan a reunir latifundios. Entonces, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, este es el latifundio de la comunidad barí. Por aquí existe, por ejemplo, este es el latifundio de la comunidad barí. Este es el latifundio de los mayas. Este es el latifundio de los guayú. Este es el latifundio de los chipchas. Entonces, ellos se empiezan a asociar y empiezan a crear un conjunto, ¿sí? Este cuadrado más grande. Y ese cuadrado más grande, pues ya es una nación o un estado. ¿Y qué caracteriza a esos latifundios? Pues que ellos tienen una identidad, ¿cierto? ¿Sí? Claro, hasta ahí, jóvenes. Sí, profe. Entonces, esa identidad que nosotros tenemos, para colocar el ejemplo de Colombia, es que somos colombianos, ¿sí? Y nosotros somos de la América del Sur. Y somos, entonces nosotros, los chipchas, la comunidad barí, los guayú,
los mayas, perdón, los mayas, no, sí, los mayas, sí. ¿Bien? Entonces, todos somos un estado o una nación y nos caracteriza algo. ¿Listo? Nuestra idiosincrasia, digámoslo así. Entonces, y se forman sociedades con una identidad común, que es lo que se llama el Estado o el nacionalismo. Y aquí llegamos a hacer un paréntesis, porque aquí ya se crean, pues, es lo que empieza a partir, escúchame que pase rápido las diapositivas, pero es para explicarles, es lo que sucede de aquí en adelante. A partir de aquí es que empieza a crearse nociones acerca del comunismo, socialismo y del mercantilismo y del capitalismo como lo conocemos hoy. Entonces, a partir de aquí es como un punto de inflexión. ¿Qué es un punto de inflexión? Es cuando cambia, digamos, los pasos por pasos. Si ustedes pueden ver aquí, ya esta figura es diferente a este paso. Aquí vamos en una lección paso por paso y aquí ya como que, oiga, hay otro paso, ¿no? Es algo diferente. Entonces, a partir del Estado es que empiezan a formarse otras teorías de organizaciones sociales, económicas y culturales y empiezan a aparecer el mercantilismo, el capitalismo y el comunismo. Entonces, pues para redondear, vamos a empezar con eso. Entonces, muchachos, quiero primero situarlos. En ese momento, tenemos que hablar de Europa. Cuando empieza el feudalismo empieza aquí en Europa. Aquí, recuerden, es lo de Francia, que es la famosa película de Gladiador, o la famosa película de Robin Hood. Inglaterra, por un lado España, acuérdese con Cristóbal Colón, que los reyes, él le pidió a los reyes plata o dinero para poder colonizar más, ir a la India y llegó fue a América del Sur, entonces para colonizar más tierra. Estos eran latifundios. Toda Europa, recordemos que está el Imperio Romano, aquí Roma era la gran urbe, la gran civilización, entonces todo el mundo empieza a irse al campo. Y se forman estas grandes estados o naciones. Entonces ya se forma Francia, se forma Inglaterra, se forma Italia, se forma España, y en fin. ¿Listo? Entonces, eso como para situarlos en ese momento. Entonces, lo que quiero que aquí ustedes me pongan un minuto de atención es en lo siguiente. Primero, les voy a dar espacio para que vean la diapositiva, la lean y entonces ya les explico cómo es la cosa. ¿Listo? ¿Ya la vieron toda? Bueno, entonces aquí ya aparece pues lo que se llaman las famosas escuelas económicas, que es lo que ese es el segundo objetivo específico que les dije que vamos a estudiar o analizar los famosos pensamientos económicos de los teóricos. Entonces, ¿qué es una escuela? Una escuela, pues, es digamos, una ideología, es un pensamiento que se quiere sostener en el tiempo. Entonces, aquí, para mí, las escuelas económicas, su origen se debe a los pensamientos y trabajos de grandes economistas en el tiempo. Entonces, vamos a empezar por acá. Las escuelas económicas se dividen en una clásica y en una neoclásica. Este cuadro azul que ven acá, este cuadro azul es el que mayor aporte le hace a la economía en el sentido de que se crean empresas. Adam Smith, como les mencionaba hace 8 días, es el papá de la economía, ¿sí? Porque él escribió un libro que se llama La riqueza de las naciones. Y Adam Smith es un personaje tan grande en la base teórica de la economía, porque él dice que en este tiempo lo que hacían Francia y Alemania, porque eran los grandes estados en ese momento,
en ese momento eran las grandes potencias, ellos decían, ellos fueron los que crearon el comercio internacional y por vía marítima. Acuerde que aquí hay un canal, ¿cómo es que se llama ese canal? Aquí pasa un túnel y ahora con el Brexit tienen que pagar impuestos. Para toda la mercancía que pasa a Inglaterra tienen que pagar impuestos. Entonces, Profe, ¿qué es el Brexit? el Brexit es cuando sale la Inglaterra de la Unión Europea. Recordemos que la Unión Europea hacen parte unos países que tienen ciertas, digamos, tienen ciertas preferencias o beneficios. Entonces, si usted estudia en España, puede trabajar en Alemania, puede trabajar en Italia, o como puede estudiar en Italia, puede estudiar en España. Pero Inglaterra se salió de ahí, ya no quiso ser más de la Unión Europea. ¿Listo? Entonces, todos estos países, pues, trabajan con el euro y ya Inglaterra ya no trabaja con el euro. Pues sí trabaja, pero ya la moneda nacional Se es... independizó. Exacto. No se independizó, sino que se salió del... Ella está independiente. Ellos hicieron un fenómeno de revolución hace muchos años, sino que se salió del tratado, digamos así, de la Unión Europea. Se salió. Entonces, ellos son muy, muy inteligentes y ya saben por qué se salieron. Entonces, se salieron de eso. Es eso. Bueno, entonces, digamos que Adam Smith llegó y dijo con ese libro La riqueza de las naciones, le dijo a Francia y a Inglaterra, dijo, oigan, ustedes lo que están haciendo es como algo bobo, porque ustedes están intercambiando productos, pero están atesorando oro y plata. ¿Y de qué les sirve oro y plata? Para tenerlo ahí. Usted puede tener ahí un cuarto de puro oro, pero ¿para qué le sirve eso? ¿Acaso va a comer con eso? La única forma es que usted coma en alambres el oro, por lo menos, y le hace daño a su estómago. Entonces él les dijo, oigan, aquí nace el concepto de producción neta o utilidad neta. Entonces, ¿qué les dicen? Pues todo lo que ustedes produzcan, menos los costos de esa producción, eso es lo que le va a generar la utilidad neta o la producción neta. Entonces cambió la mentalidad de acumulación de metales preciosos a otra forma de contar la utilidad neta, ¿cierto? Del dinero. Entonces, comercialización. Entonces, aquí ya se forma lo que se llama mercantilismo. Entonces, las mercancías. ¿Y qué es el mercantilismo? Pues el comercio de mercancías como tal. Y aparte de eso, jóvenes, Adam Smith, recordemos que toca ir siguiendo, digamos, los años en los años que va transcurriendo el tiempo. Entonces, siglo XVI, siglo XVII, se forma la revolución industrial, empiezan a crearse las fábricas textileras, empieza a crearse las máquinas de vapor, en fin. Entonces se crean trenes, se crean rieles y puede haber desplazamiento de mercancías, en fin. Ahora, Adam Smith empieza a promulgar o en sus escritos o en sus ensayos, en sus trabajos, empieza a decir que él está de acuerdo con una ley de interés personal, empieza a hablar sobre la división del trabajo, sobre la acumulación de capital, del dinero, de cómo tiene que jugar el Estado, de cómo tienen que ser los precios, el comercio internacional, los salarios y el origen y el uso de las monedas como tal en cada país. Luego sigue otro, señores, y así va evolucionando el pensamiento económico en esa escuela clásica. Entonces, después llega, para ir acortando un poco, yo sé que ustedes quieren empezar ahí temprano, entonces David Ricardo llega con sus aportes también a la economía y él dice que debe existir un libre comercio, no se debe regular el comercio como tal, pero que debe existir el comercio. Entonces él formula por allá un modelo que se llama ventaja absoluta y ventaja comparativa.
Entonces, los países que tengan mayor ventaja absoluta pueden tener mayores beneficios y los que tengan una ventaja comparativa, pues tienen que tener mayores beneficios aún. Entonces, ¿qué es ventaja absoluta? Ventaja absoluta quiere decir un país que tenga abundancia de un recurso. Colombia, ¿en qué tiene abundancia? Flores, ¿cierto? Flores, Digamos, las flores. banano, En el café. Exacto. Ojo, el café no, el carbón sí, el café no. ¿Por qué? Petróleo. Porque el café de nosotros a nivel internacional se conoce como calidad. ¿Sí? Nosotros podemos tener mucho café, pero si no es de calidad, no sirve en el exterior. Es de calidad, por eso nuestro café es el más suave del mundo y por eso es que lo compran. ¿Entendido? Entonces, eso es como un principio para que ustedes sepan. Ahora, cuando usted tiene como las flores, que tiene un bastante recurso, entonces David Ricardo dijo, ok, entonces ahora vamos a hacer la comparación. Entonces, Estados Unidos, ¿en qué es bueno? Entonces, tecnología, entonces, computadores. Entonces, usted se va a especializar en lo que tiene bastante recurso cada país. Entonces, si Colombia tiene bastantes recursos en flores, se va a especializar en hacer flores, en cultivar flores, y Estados Unidos, si tiene bastante tecnología y sabe hacer computadores, pues se va a especializar en hacer computadores. Y se hace ese intercambio. Eso es. ¿Cómo es que se llama ese modelo, profe? Ventaja absoluta y ventaja comparativa. Modelo de David Ricardo. ¿Listo? Luego llega John Stuart Mill y empiezan a hablar más de leyes, de los costos de la empresa, en fin. O sea, toda esta escuela clásica se encarga de hacer las leyes, de estudiar, de ponerle matemáticas, de ponerles estadísticas a toda la producción empresarial. ¿Entendido? Entonces, estos chicos de acá, de la clásica, tienen que ver más con Inglaterra en ese momento. ¿Listo? Y luego llega una escuela que se desprende de la clásica, que es la neoclásica. Y aquí llega, digamos, el famoso neoliberalismo. Es una ideología que se comparte hoy en el mundo. ¿Y por qué se crea el neoliberalismo? Porque usted es una persona, es un individuo. El individuo, por ser innato, quiere progresar. ¿Cierto? Usted quiere progresar. Cuando el individuo quiere progresar, tienes unas habilidades y unas competencias. Por eso es que existen diferencias entre las sociedades. Digamos, en educación, Estados Unidos tiene mayor inversión en educación, por lo tanto su población es más educada que la de Colombia. Entonces, ellos van a ser mejores sociedades que la de nosotros. ¿Por qué? Porque a través del estudio usted va creando ideas en innovación y van a tener una mayor economía, van a tener mayores productos, mejores productos en tecnología, en fin. Y como nosotros no tenemos tanta educación, pues nosotros pues, no somos tan. Podríamos ser una potencia a nivel global, sí lo podríamos hacer, pero tenemos que cambiar nuestro chip mental. Y yo se los voy explicando a través de las sesiones del seminario. Entonces llega esta escuela neoclásica y aquí ya empieza Alfred Marshall, John Maynard Keynes, que es el papá de la macroeconomía, que yo les decía al principio, que la economía se divide en dos, en microeconomía y macroeconomía, y John Maynard Keynes es el papá de la macroeconomía. Que aquí es lo del desempleo, aquí es lo de la tasa de cambio, la tasa de interés, las exportaciones, las importaciones, todas esas variables que están acá, el PIB. Entonces, se crea como estos grandes teóricos, economistas, otros matemáticos, van haciendo sus aportes en la parte empresarial, pues empieza la oposición, digámoslo así, la contraparte a todas esas ideas que tienen estos jóvenes aquí. Entonces empieza el famoso socialismo. ¿Y qué es el socialismo? Pues entonces ellos empiezan, pero es que ustedes están explotando al trabajador, que ustedes están explotando a la sociedad por el beneficio. ¿Sí? Empiezan a decir eso. Pero entonces por eso es que yo les decía a ustedes la semana pasada que Marx fue un error en la sociedad.
porque él no tenía en su conciencia, y sobre todo la embarró diciendo, que la voy a leer la frase que tengo acá, ¿listo? Para que ustedes me puedan escuchar. La contradicción básica, subrayada por Marx, consiste en que el trabajador se va haciendo más pobre cuanto más riqueza produce. Se convierte en una mercancía cada vez más barata cuanto más mercancía crea. Entonces, esa es el gran error de Marx cuando dice que si usted va creciendo, pues va a ser más pobre. Mentiras. Eso es una falacia, jóvenes. Es una mentira. Porque si usted adquiere un empleo y se esfuerza y tiene habilidades y tiene competencias, pues usted va generando una cadena de valor en esa empresa o en la sociedad. A medida que usted va creciendo en su perfil profesional y en su parte laboral, usted va adquiriendo cosas materiales como las que siempre ha querido: casa, carro, beca, estudio, en fin. Entonces, he ahí la gran diferencia entre este grupo de personas que van con el socialismo, que van con el comunismo, y hoy en día ustedes lo pueden ver. Por ejemplo, todas estas personas que creen en el comunismo, en el socialismo, llegan al poder y se quedan ahí. No salen, se quedan ahí porque ellos quieren disfrutar. Ellos solamente quieren disfrutar, disfrutar y disfrutar, no que la sociedad crezca como tal. Por eso es el error. Entonces, ejemplos de eso: China, Corea del Norte, Rusia, Cuba y Venezuela hoy en día. Entonces, jóvenes, miren, aquí va. Entonces, tenemos los dos lados, por eso los puse en azul y en rojo. Y sale la bandera de Colombia de hoy, amarillo, azul y rojo, que Colombia va a ganar. Entonces, pónganle cuidado. La iglesia, como en la historia, la iglesia siempre ha venido influyendo. Profe, Señorita. yo quería opinar ¿Dime? sobre algo de lo que usted dijo de Marx. Sí, Él decía que pues entre más fuera el producto, más iba a dedicar como la economía en ese sentido o algo así, ¿no? Yo creo Ajá. que lo tomamos por otro lado, como de que, por ejemplo, ahorita hasta donde sé, creo que, digamos, estamos como en temporada de fresas y zapotes, ¿no? Sí. Entonces, no es como que o sea, él pierda, sino que el producto de tanto ser producido se vuelve más económico, más no es como una pérdida para el que lo está vendiendo, sino es como una ganancia para ambos y ambos. Bueno, entonces te voy a decir algo. Pero también hay cosas buenas, y solamente una que en toda mi vida, y lo voy a decir en toda mi vida. Él decía: nosotros tenemos que tener educación para los niños y para la gente que empieza joven. Eso es lo único que tiene el socialismo y el comunismo, que yo lo veo bien. De resto, nada más. Ahora, eso, lo que tú dices del precio, es porque, digamos, eso es el mercado financiero, que luego te lo voy a explicar y te lo voy a decir ahorita para no extenderme, ¿sí? Para no entrar en detalles, sino yo después te lo explico cuando veamos demanda y oferta, y con mucho gusto me haces preguntas y con mucho gusto yo te las aclaro, y cualquier cosa, pues hablamos. ¿Listo? Pero ahorita, para Vale. terminar rápido y poder explicarles bien. Entonces, la iglesia, él siempre ha tenido un impacto en la evolución de la humanidad. Entonces ella reconoce que sí, que hubo una época en que ellos, a través de lo que se llama la Inquisición, pues fueron grandes, un gran grupo, digamos, de delincuentes, digámoslo así. Permítame, qué pena, escúcheme si me estoy pues, expresando así, pero no es hablar sobre lo que es real, la teoría como tal. Entonces empiezan la iglesia a reconocer de que sí, de que en realidad el único camino a seguir es el camino del neoliberalismo, el camino del capitalismo. ¿Pero por qué? Porque las personas tienen diferentes talentos, digámoslo así, y eso lo dicen las Sagradas Escrituras, o en cualquier idioma, en cualquier Alá, Yahvé, Jehová, Jesús, el ser supremo que usted quiera. Eso lo dice cualquiera. Usted trate por, digamos, manejar o gestionar sus talentos al 100 por 1. Unos el 30, otros el 60 y otros el 100 por 1.
esos talentos son las habilidades y competencias que usted tiene. Entonces, si usted tiene una etapa de formación, pues usted va a adquirir unas habilidades y competencias que se va a diferenciar de otra persona. ¿Exacto? Entonces, usted va adquiriendo con esas habilidades y competencias, va escalando en el mundo laboral y va adquiriendo, pues, remuneración. Entonces, ahí es donde viene y reconoce eso la iglesia, y entonces los papas, que son los grandes, digamos, personas por la parte de la iglesia católica, hay otros papas que están de otra ley ortodoxa, y hay otro papa que es por allá de otra religión, que no me acuerdo ahorita. Entonces, yo hablo del Papa Juan Pablo II, se llama el Papa viajero, como el representante de la Iglesia Católica. Entonces, él trató de ir por todo el mundo, digamos, aclarando alianzas con las demás religiones, porque ellos reconocen que existe una brecha muy grande entre las personas que tienen esas habilidades y competencias, que son sociedades potencias, y otras sociedades que no tienen educación, que no tienen otras formas de progreso, y ellos entran como a mediar, por eso lo puse así, entre estas escuelas y entre estas escuelas. Entonces llega como el medio, como a intermediar, como a hacer una acción de mediador, y a través de las encíclicas. Entonces los papas, Papa VII, Papa X y Papa Juan Pablo II, ellos crearon unas encíclicas. Esas encíclicas son como unos tratados, ¿sí? Unos tratados para las sociedades. Entonces, entre esos tratados, pues les dicen, oiga, pensemos en que existen personas de escasos recursos que necesitan también salud, necesitan también educación, necesitan también vivienda, necesitan también, digamos, meterlos a la cadena del crecimiento, del circuito económico, y vamos a hacerlo. Entonces, por eso es que salen las grandes organizaciones religiosas de beneficencia, otras como las organizaciones, las ONGs, y ellas, pues, todo el dinero que trae toda esta iglesia católica, pues va hacia las zonas marginales, hacia los pueblos marginales, que no lleguen los recursos por la corrupción o porque se queda en otro cuento, ya eso es otro cuento. Eso ya hace parte de otra sesión o virtual. Pero que los dineros llegan, deben llegar. Que por qué, por parte de estos que no llega y se queda el dinero, o por parte de estos que también llega y se queda el dinero, ya eso es otro cuento. Pero eso ya hace parte de otra sesión. Entonces se crea el famoso capitalismo y ahí vamos. Entonces, acuérdense de esto, las grandes, entonces por acá China, con la ruta de la seda, ellos hicieron todo esto, Singapur, Colombo, el Cairo, acuérdense que aquí quedaba el Cairo, que es de textiles, Lisboa, Alemania, todo esto era la ruta de la seda, acuérdense, estamos en la revolución industrial, textiles, toda esta vaina era, y todo esto era comercio internacional. ¿Listo? Ahora, entonces llega el capitalismo y el socialismo. Entonces, el capitalismo con sus grandes teóricos defiende lo siguiente, propiedad privada. ¿Por qué? Porque ellos dicen, si usted trabaja, si usted tiene habilidades y competencias, y si usted genera un ingreso, pues usted puede crear su propia, usted puede comprar su propiedad privada, sea grande, chiquita, de 1 metro cuadrado, de 5.000 metros cuadrados, usted lo puede hacer, ¿por qué no? Usted puede crear su empresa, claro que sí. Con esto está ayudando usted a los demás a entrar a ese círculo económico. Precios y cantidades flexibles, claro que sí. Si usted tiene el recurso y se puede comprar todas las cremas colgantes de todo el éxito, pues las compra. Y no pueden decirle que no, porque estamos en un país capitalista. Existe comercio internacional. Ahora, si usted va y compra un televisor LG 55 pulgadas, ¿cierto? Y le sale dañado, pues usted tiene el derecho de ir allá a reclamar con la factura. Es un sistema económico descentralizado y democrático. ¿Por qué? Porque existen gremios, gremio empresarial, gremio laboral, el Estado, y estos tres se reúnen a final de diciembre a pujar
por el salario mínimo. ¿Qué es lo que hace el socialismo? Contrario a todo esto. Entonces, ¿propiedad privada? No, propiedad estatal. ¿Empresa privada? No, empresa estatal. ¿Precios y cantidades flexibles? No. Usted compra, es más, le dan mercados. Usted una ración, una libra de carne, y eso sí le dan carne, yo no sé, pero una libra, un arroz, una libra de arroz, una libra de garbanzo y chao, váyase. ¿Comercio internacional? Ni menos. Eso sí les toca porque ¿cómo van a...? Y eso quién sabe si les compren los demás países. ¿Defensor consumidor? No hay. Usted no tiene derecho allá a reclamar a nada, porque esto es como una dictadura. Aquí solamente, qué pena, escúcheme, pero esto es como un señor feudal. Se cree el rey y él se cree como el que está trabajando en el gremio empresarial, el gremio laboral y aparte es el Estado. O sea, no le da ni voz ni voto a nadie. Solamente él toma las decisiones. Permítame, por eso es que se dice que es un Estado centralizado, porque solamente manda uno, no más. Dígame, mi amor, ¿cómo estás? Profe, o sea que digamos, por ejemplo, sería Venezuela o Cuba. Claro, eso es. Venezuela y Cuba, Corea. Mire, aquí se los coloqué. China también era, ¿no? Sí. Ahorita, con el pasar del tiempo, les voy explicando qué es China y qué es Rusia. Ya ahorita les explico cómo. Pero miren, cuando les coloqué aquí está, mire, socialismo y comunismo. China, Corea del Norte, Rusia, Cuba y Venezuela. Pero yo les explico esto en otra sesión virtual, porque China es un estado ahorita que se está volviendo demócrata, ¿sí? O sea, ya está en capitalismo. Le voy a colocar un ejemplo. Hay una señora que llevó Avon, ¿sí? Una señora china, una señora que se llevó Avon para China y empezó a vender sus productos y se volvió capitalista. Y los demás pobres. Alibaba, el señor vino aquí a Estados Unidos, vio Google y montó Alibaba allá en China, se volvió capitalista. Corea del Norte, profe, Alibaba es como, creo que un tipo Amazon. Exacto, así. Qué pena, gracias, sí, así. Rusia, les voy a explicar Rusia. ¿Dónde hicieron el último mundial de fútbol? En Rusia, ¿cierto? El último mundial de fútbol en Rusia. El siguiente va a ser en Qatar. ¿Y cuál fue el primer partido entre Rusia y Arabia Saudita, cierto? Fue el primer partido, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Sí, señor. Bueno, sí. Entonces, ¿no hay dinero? Claro que sí hay dinero. Cuando usted está viendo un partido de fútbol ahorita como el de Colombia, ¿qué está viendo? Marcas. Miren las marcas de las patrocinadores. Luces. Ajá, patrocinadores. Entonces eso es dinero, eso es capitalismo. Lo que pasa es que lo quieren disfrazar. Es que ellos están metidos como en un socialismo, ¿cómo es? Una dictadura disfrazada de un socialismo. Y eso era lo que yo le decía la otra vez, que ellos no aplican bien el concepto. Exacto. Entonces, pero de eso después lo hablamos. Ahorita estamos en una pequeña introducción de eso. Y por último, pues vamos a hablar de la trayectoria del siglo XXI. Entonces, del siglo XX y el siglo XXI. El siglo XX y el siglo XXI, como lo ven ustedes en esta imagen, es pura guerra. Pura guerra. La verdad, los movimientos, los hechos, es pura guerra. Entonces, encontramos la Primera Guerra Mundial, 1914, la crisis de la Gran Depresión en Estados Unidos, 1929, perdón por el 8, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, 1945, Guerra del Petróleo, 1974, 1991, cayó el muro de Berlín. Recuerden que había una zona oriental de Alemania, que eran los comunistas. Profe, y había una zona... ¿Me puede hacer el favor de repetir las fechas y los acontecimientos? 1914, Primera Guerra Mundial. 1929, la Gran Depresión. 1945, la Guerra Fría. Rusia, Estados Unidos. Acuérdense que habían unos misiles en Cuba. Entonces, allá había eso. 1974, crisis del petróleo. 1991, la caída del muro de Berlín.
Entonces, ¿qué era? Alemania Oriental era comunista y Alemania Occidental era capitalista. Y el que pasara ese muro lo mataban. Entonces, duro, puras guerras. Y empezó el nuevo milenio, que fue en el 2000, y entonces a partir de ahí el siglo XXI. Y el 11 de septiembre, cuando se cayeron las Torres Gemelas en Estados Unidos. Y con esto, pues, hemos terminado la sesión de hoy. ¿Qué tal la metodología? ¿Cómo les parece? Me preguntan, me dicen sugerencias, si está bien así o quieren cambiar o como quieran. A mí por el momento me agrada. A mí me parece chévere que es un modo como didáctico y por medio de gráficos, más que todo. Ajá. Sí, pero a mí también me parece bien la forma de los gráficos. Listo. Entonces, Profe, usted, ¿sí? Dime. Yo vi que en el plan de la clase pasada usted también dejó una guía. Usted de esta también dejará como una mini guía, así como Sí, un resumencito exacto. de lo que hizo. Ah, bueno, listo, Bueno, perfecto. mejor. Ahora, la próxima clase vamos a ya empezar a ver los conceptos de la economía como tal y ya empezamos a ver los principios de la economía para descartar y vamos rapidito descartando cosas. ¿Listo? ¿Todo bien? ¿Preguntas? No, señor. Bueno, entonces... No, profe. Profe, yo tengo una pregunta, qué pena. Dígame. Es que yo no sé si cuando al inicio de la clase estamos listas, yo llegué como 10. No, tranquilo, no se preocupen. No se Ah, preocupen. Tranquilo, no se preocupen. No, con mucho gusto. Bueno, entonces, una feliz tarde. Dios me los bendiga y nos vemos dentro de 8 días. Chao, profe. Chao. Cuídese. Por ahí alguien escribió que si teníamos un grupo de WhatsApp. ¿Quién tiene el link?